nombre es Nelva María Lavasco Perrocha, soy licenciada en Diseño Gráfico y Comunicación Visual y el día de hoy voy a explicar un ejemplo de planificación de una secuencia didáctica, en este caso de la asignatura de Historia 1, el cual voy a impartir la docencia. Como primer punto voy a explicar los datos de la secuencia didáctica, que vendría a ser la competencia de la asignatura, donde el estudiante deberá sistematizar los hechos históricos del diseño gráfico y la comunicación visual para proporcionar conceptos básicos e interpretar qué es lo que se hizo antes y cómo mejorarlo actualmente, tomando en cuenta los hitos más relevantes de la evolución del diseño gráfico. El nombre de la unidad, como ya lo había mencionado anteriormente, es la de historia, pero en este caso la introducción al origen del diseño gráfico. El elemento de competencia de la unidad será clasificar los hechos históricos, económicos, geográficos e ideológicos que determinaron las características formales y simbólicas que llevaron al origen del diseño gráfico, basándose en el estudio de las corrientes y tendencias artísticas. Los criterios de desempeño se especifican a continuación con puntos como A, B, C y D, donde se especifican cuáles son los puntos que se va a tratar, las evidencias de desempeño y de producto. El propósito de aprendizaje de la secuencia sería que el estudiante pueda reconocer e identificar de manera ordenada y cronológica los hechos históricos, culturales y manifestaciones de comunicación humana, ordenar de manera cronológica la iconografía de la comunicación visual en la Edad Media, así como los movimientos vanguardistas del siglo XX más relevantes en la evolución del diseño gráfico. En este caso, el número de sesiones y la carga horaria. El número de sesiones serán de 24 sesiones con una carga horaria de 72 horas académicas, ¿no? Como tercer punto voy a explicar el desarrollo de la planificación. En este caso se iniciará con la motivación, ¿no? De inicio y sin previa presentación, se mostrará un video documental de la historia del diseño gráfico. En este caso, el video vendría a ser este que voy a presentar a continuación, que sería de la historia del diseño gráfico de Alberto Roma, que fue publicado el 16 de febrero de 2016, ¿no? Donde se explica los principales movimientos de la historia del diseño gráfico en los últimos 150 años, ¿no? Bien, siguiendo con la explicación, se hace una presentación de la materia y de la metodología que sería empleada para la evaluación de la unidad y se facilita un sílabo, en este caso será un sílabo impreso donde se tendrá todas las premisas que se llevarán a lo largo de la unidad, ¿no? Y será impreso, como lo había mencionado, con todas las especificaciones y será presentada por el docente, en este caso por mi persona. A continuación se hará una presentación de los propósitos, se presenta la unidad haciendo una explicación de la relación con el video presentado en clase, se presentan los propósitos de la unidad y se describen las actividades que se desarrollarán en todo ese proceso, ¿no? La recuperación de conocimientos previos. Aquí se hace una evaluación diagnóstica de conocimientos previos sobre la historia del diseño gráfico, empleando como base el documental visto en clase, ¿no? Con la finalidad de identificar los saberes previos que tiene el estudiante, ¿no? En este caso se empleará el recurso didáctico de un cuestionario y con un tiempo de 35 minutos y la evaluación de aprendizaje será diagnóstica heteroevaluación, ¿no? Y ese sería el fin de la clase 1. Para iniciar con la clase 2, ¿no? Para iniciar con la clase 2, el docente realizará un cuestionario de evaluación de control de lectura, que vendría a ser una evaluación diagnóstica sumativa, ¿no? Y después, una vez finalizado el cuestionario de evaluación, se revisará pregunta por pregunta para que las respuestas correctas y dónde tuvieron falencias los estudiantes para responder, ¿no? Y se aclararán las dudas y será una retroalimentación. Después se pide que organicen 14 grupos pequeños de 5 personas para realizar una exposición acerca de la prehistoria y la evolución del comportamiento de las culturas primitivas en su apropiación con el espacio habitado.
Se realizará el sorteo en orden y el orden de los grupos para la exposición, y de la misma manera se sortearán los temas que tendrán que exponer. En este caso, se realizará una exposición de 2 grupos por sesión y cada grupo realizará la investigación del tema que le fue asignado, ¿no?, en el sorteo. Y para cerrar la clase se resolverán las dudas con respecto a esta actividad y se hará una retroalimentación del mismo. Con esto tendríamos el fin de la clase 2. Para la clase 3 se procede a la presentación de los temas y la exposición de los primeros 2 grupos que expondrán. En este caso, en el sorteo salió que el primer grupo tendrá que exponer la comunicación visual en la prehistoria, el segundo grupo el arte paleolítico, ¿no? Y se pasará una ronda de preguntas y explicación del docente para reforzar la explicación de ambos grupos y aclarar las dudas haciendo una retroalimentación. En este caso, esto tendrá una duración de 45 minutos y será una coevaluación formativa, ¿no? Y de la misma forma se procederá a hacer la exposición cada semana, como se había mencionado, 2 grupos por semana. En este caso, para la siguiente clase, el grupo 3 tendrá la exposición de la técnica de pintura, grabado y relieve del Paleolítico, y el grupo 4 la temática de la pintura en el periodo Paleolítico. De la misma forma, al finalizar estos 2 grupos, será una ronda de preguntas y explicación del docente para reforzar la exposición, ¿no?, y poder retroalimentar y subsanar todas las dudas que se tengan. Como había mencionado anteriormente, tendrá una duración de 45 minutos, será una coevaluación formativa y los recursos didácticos, bueno, cada grupo ya partirá de cada grupo la creatividad, en este caso papelógrafos, proyectores, juegos didácticos, ¿no? Eso será evaluado también. Y como lo mencionaba, aquí tenemos la exposición del grupo 5, que vendrán a exponer el arte de las culturas en Mesopotamia, el grupo 6, la cosmogonía en Mesopotamia, y de igual forma se procederá a una ronda de preguntas y a una retroalimentación. Así sucesivamente hasta terminar con todos los grupos que debían hacer la exposición, ¿no? Y para finalizar, aquí voy a explicar el grupo 13 tendrá la exposición del diseño gráfico y la comunicación visual en las culturas de Medio Oriente, el grupo 14 la caligrafía china y el papel, y para finalizar, de igual manera será una ronda de preguntas y explicación del docente para reforzar la exposición de ambos grupos y aclaración de dudas. Con esto tendríamos el fin de la clase 9, ¿no? Para ingresar a la clase número 10 se hará el lanzamiento de una práctica, en este caso un organizador gráfico, una línea de tiempo, ¿no? Y donde aquí se va a especificar, una vez se termine con la exposición de todos los grupos, se realizará una explicación y se lanzará la práctica evaluativa de todo lo aprendido, ¿no? En este caso vendrá a ser un organizador gráfico, una línea de tiempo de los hechos históricos más relevantes sobre la organización histórica del origen del hombre y las culturas, para lo cual el trabajo será individual y se realizará durante el periodo de clases, ¿no? Los recursos didácticos será para la elaboración de la línea de tiempo se usarán diferentes recursos creativos como lápices de color, pinturas, hojas de colores, etcétera. Tendrá una duración de 90 minutos, será una evaluación de aprendizaje formativo, sumativa, coevaluación, ¿no? Y pasados los 90 minutos se procederá a la entrega de trabajos y cierre de la clase en un periodo de 25 minutos. Y con eso finalizaríamos la clase 10. Para ingresar a la clase 11 se hará la presentación y explicación de un nuevo tema de la unidad, ¿no? Para ello se utilizará la pizarra y esto tendrá una duración de 90 minutos. Una vez explicado el tema, se realizará el lanzamiento de la nueva práctica evaluativa, ¿no? La práctica en este caso consiste en la elaboración de un organizador gráfico, en este caso Mentefacto, iconografía de la comunicación visual en la Edad Media, para lo cual deberán recurrir también a buscar información por su cuenta bibliográfica, documentales, ¿no?
Los recursos didácticos será un organizador gráfico, Mentefacto, como ya lo había mencionado. El tiempo será de 30 minutos y será una evaluación de aprendizaje, evaluación formativa, sumativa, coevaluación, ¿no? Para finalizar con la clase será una explicación y una aclaración de dudas con respecto a la práctica y cierre de la clase, que tendrá una duración de 15 minutos. Bien, pasando al desarrollo, ¿no? Vendríamos a la clase 12, en la cual se hará la entrega de la práctica lanzada anteriormente, la recepción de la práctica lanzada en clases, ¿no? Y se procederá a la conformación nuevamente de grupos pequeños de estudio para poder retroalimentar el tema de la clase. Se contribuyen, en este caso se facilitarán textos de resumen de hechos más relevantes de la Edad Media, ¿no? En este caso el recurso didáctico son los textos impresos, tendrá una duración de 20 minutos. Será una lectura y discusión de los textos asignados en los pequeños grupos. Los grupos realizarán la sociabilización y síntesis del texto leído por cada grupo y realizarán organizadores gráficos de lo aprendido, ¿no? Se realizará la retroalimentación y finalización de la clase, en este caso con una duración de 15 minutos, y tendríamos el fin de la clase 12. Para la siguiente clase se hará una presentación de las corrientes y tendencias artísticas más relevantes que determinaron el origen del diseño gráfico. En este caso será una presentación de una planilla de trabajo. Esta explicación y presentación tendrá una duración de 90 minutos, ¿no? Se realizará la retroalimentación una vez terminada la clase y la ronda de preguntas, ¿no? De todas las dudas que tengan los estudiantes. En este caso, los recursos didácticos vendrían a ser el proyector, la pizarra. Esto tendrá una duración de 45 minutos. Y vendría a ser el fin de la clase 13, para la estructuración de conocimientos nuevos. Y el inicio de la clase 14, se sociabilizan las principales corrientes artísticas y vanguardistas. Se hará una presentación de recursos bibliográficos para que los estudiantes puedan investigar si requieren mayor información, ¿no? Y se hará la conformación de 14 grupos, como lo hicimos en un inicio, donde procederán a exponer y fortalecer los conocimientos con respecto a las vanguardias artísticas, ¿no? Se realizará un sorteo de los temas y el orden de exposición de cada grupo. Será la presentación de una ficha de trabajo donde se describen las consignas de todas las explicaciones y cómo se evaluará cada exposición de los grupos, ¿no? El tiempo restante lo tendrán para poder reunirse y ponerse de acuerdo cada grupo, ¿no? Para poder exponer la siguiente clase, y ese sería el fin de la clase 14. Al inicio de la clase 15 vamos a iniciar con las exposiciones, como se había planteado anteriormente. Se expondrán 2 grupos por sesión, por clase, ¿no? Y el primer grupo expondrá el tema del Art Nouveau, el segundo grupo el impresionismo, ¿no? Y bueno, para esto se recurrirá a papelógrafos, a un proyector, juegos didácticos. Eso ya dependerá de la creatividad de cada grupo. Cada grupo tendrá para exponer 35 minutos, será una evaluación formativa, y una vez finalizado se procederá a una ronda de preguntas y explicación del docente para reforzar la exposición de ambos grupos y aclaración de dudas, ¿no? Esto tendrá una duración de 45 minutos y será una coevaluación formativa. Y se procede al fin de la clase 15. Y así sucesivamente, cada clase, cada sesión, irán exponiendo los grupos los temas que les fueron asignados, y para finalizar se hará una ronda de preguntas y explicación del docente. En este caso, la exposición del grupo 3 vendría a ser el post-tiempo impresionismo, el puntillismo y simbolismo, el grupo 5 el fauvismo, el grupo 6 el expresionismo alemán, y esto vendría a culminar la clase número 17. Para el inicio de la clase 18 también se hará la presentación de los 2 grupos. En este caso la exposición vendrá por parte del grupo 7 el cubismo, el grupo 8
el futurismo, ¿no? Y para terminar será una ronda de preguntas de igual manera de explicación del docente para retroalimentar y reforzar la explicación de ambos grupos y la aclaración de dudas, ¿no? Y se procederá al fin de la clase 18. Para la clase 19 se expondrá el grupo 9, el Dada y el antiarte, el surrealismo, y de igual manera para finalizar la clase se hará una ronda de preguntas, ¿no? Y como lo mencioné, cada grupo tendrá una duración de 35 minutos. El grupo 11 tendrá que exponer la figuración poética, el grupo 12 el constructivismo, y para finalizar de igual manera se hará una ronda de preguntas y vendría a ser el fin de la clase 20, y así sucesivamente. Empezamos con la clase 21, que vendría a exponer el grupo 13 el expresionismo abstracto, el grupo 14 el arte pop, y se hará en esta oportunidad, para finalizar la clase 21, se hará una entrega de un informe escrito con las corrientes y tendencias artísticas de todo lo aprendido y expuesto en clase. Para esta actividad pueden ayudarse de los apuntes, ¿no?, que fueron tomados en cada exposición, cada sesión. En este caso será un informe escrito, tendrá una duración de 45 minutos y será una evaluación de aprendizaje formativa, sumativa, autoevaluación. Bien, iniciamos con la etapa del producto, ¿no? Y para el inicio de la clase 22 será una elaboración de un ensayo escrito, argumentativo, con las características formales y simbólicas para el estudio del diseño gráfico, relacionados con las exposiciones en clases, ¿no? Y se hará la entrega el mismo día del ensayo durante la clase, ¿no? Será el recurso didáctico, un ensayo escrito, tendrá un tiempo de 15 minutos y será una evaluación de aprendizaje formativa sumativa. En la finalización, ¿no?, que sería el tercer paso, vendría la síntesis, ¿no?, en este caso la clase número 23, que será la evaluación final, una prueba objetiva escrita en función a todo el contenido avanzado en la unidad de manera global, ¿no? Para ello se recurrirá a fotocopias, bolígrafos, ¿no? Y será un cuestionario, obviamente, una prueba escrita objetiva, tendrá la duración de 90 minutos, será un tipo de evaluación de aprendizaje, evaluación diagnóstica. En la entrega de la evaluación, la prueba objetiva escrita tendrá solamente una duración de 15 minutos. Los estudiantes tendrán 15 minutos para poder entregar el examen una vez finalizado el tiempo, ¿no? Y se tiene la finalización de la clase 23 de la unidad. Para la clase 24, que sería la última de la unidad, como se lo explicó al inicio, vendría a explicarse una autoevaluación de la unidad, ¿no?, una ficha metacognitiva. El tiempo será de 90 minutos y la evaluación de aprendizaje será formativa, autoevaluación. Y con esto se vendría a concluir con todas las clases que se han previsto al inicio de este plan de secuencia didáctica, ¿no?, como lo mencionaba anteriormente. Y bueno, sería todo eso lo que se va a abordar en la unidad. Muchas gracias.